Hay historias que desaparecen con el tiempo. Historias que alguna vez fueron contadas por nuestros abuelos, por nuestros padres, por algún vecino. Y que poco a poco dejan de contarse. No porque hayan dejado de ser interesantes, sino porque las personas que conocían esas historias también comienzan a desaparecer. Zumpango, en el norte del Estado de México, es un municipio que ha cambiado muchísimo con el paso de los años. El crecimiento de la población, las nuevas construcciones y la transformación de sus pueblos y barrios han hecho que muchas de sus antiguas tradiciones queden en el olvido. Pero debajo de todo aquello que conocemos, podrían existir historias que todavía no hemos terminado de descubrir. Zumpango está lleno de leyendas. Está la famosa sirena de la laguna, las brujas de San Juan Citlaltepec, los fantasmas y supuestos tesoros de El Mogote, el carruaje que, según algunos relatos, aparece por las calles del centro, y otras historias mucho menos conocidas que sobreviven únicamente porque alguien, alguna vez, decidió contárselas a otra persona. Pero entre todas ellas existe una que particularmente me llamó la atención. Una historia que no habla de fantasmas, ni de criaturas, ni de apariciones. Habla de algo que, supuestamente, se encuentra debajo de nuestros propios pies. Los túneles. Durante años, ha circulado en Zumpango el rumor de que existen antiguos túneles subterráneos, capaces de conectar diferentes puntos del municipio. Y aunque podría parecer simplemente otra leyenda, hay algo que hace que la historia resulte particularmente curiosa. La propia tradición no habla de un solo túnel. Habla de diferentes lugares. Algunas versiones aseguran que existiría una conexión entre la parroquia de la Purísima Concepción y otros puntos de Zumpango. Incluso, en comentarios de habitantes del municipio, aparecen referencias a un supuesto túnel que conectaría la Purísima con San Marcos. Una persona afirmó que esa historia se la había contado su abuelo. Otra señaló como posible ubicación un punto cercano al antiguo kinder, Ángela Peralta. Y alguien más aseguró algo todavía más extraño. En mi casa había uno. ¿Son pruebas? No. Pero sí son testimonios que muestran que la historia no nació ayer. Y entonces aparece otra versión. Una que habla de una conexión todavía más grande. Según la información que encontré hace algún tiempo en una página de internet que ahora no he podido volver a localizar, estos túneles estarían relacionados con la antigua hacienda de Santa Lucía. La historia decía que durante el siglo XVIII, cuando Santa Lucía pertenecía a los jesuitas, se habrían construido túneles para transportar víveres y otros objetos entre distintos puntos. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Porque esta parte, no he podido comprobarla. No he encontrado hasta ahora un documento histórico que demuestre que los jesuitas construyeron esos túneles. Pero tampoco quiero descartarla simplemente porque no haya aparecido en una búsqueda. Porque hay algo que sí sabemos. La hacienda de Santa Lucía fue efectivamente una importante propiedad jesuita, y la presencia de las haciendas de la Compañía de Jesús alrededor de Zumpango está documentada. Es decir, el escenario histórico sí existió. Lo que todavía no sabemos es si debajo de ese escenario existió aquello que cuenta la leyenda. Y aquí es donde el misterio se vuelve todavía más extraño. Porque Zumpango sí tiene túneles reales. Pero no son los túneles de la leyenda. A finales del siglo XIX, las enormes obras del Gran Canal del Desagüe y los túneles de Tequixquiac modificaron profundamente el paisaje de Zumpango. La memoria zumpanguense de 2016 incluso describe cómo aquellas obras excavaron y dividieron el suelo de la ciudad. Y documentos municipales también registran infraestructura conocida como túnel y compuerta de Zumpango. Entonces tenemos una pregunta interesante.
Si los habitantes de Zumpango han vivido durante generaciones rodeados de canales, túneles, obras hidráulicas y antiguas construcciones. ¿Cuánto de la leyenda nació de estructuras que realmente existieron? ¿Y cuánto fue creciendo con el paso de las generaciones? Pero hay algo que personalmente me llamó todavía más la atención. Uno de los lugares mencionados en estos relatos es San Marcos. Y justamente aquí tengo una relación personal con la historia. Vivo cerca de ese barrio. En ocasiones he estado dentro de la antigua iglesia. La he visto durante años. Y, hasta donde yo sé, no existe una entrada visible, ningún túnel. El suelo no presenta algún desnivel particularmente extraño. No hay una puerta dentro de la iglesia que evidentemente conduzca hacia algún lugar subterráneo. Pero existe una puerta antigua en el exterior de la construcción. Una puerta que he visto muchas veces. Tiene un aspecto bastante viejo, y actualmente permanece cerrada con un candado. ¿Qué hay detrás? No lo sé. Y no voy a decir que sea una entrada a un túnel. Porque podría ser simplemente una habitación, una bodega, un antiguo acceso o cualquier otra cosa. Pero resulta curioso que, al mismo tiempo que existe esta estructura antigua, haya personas contando que debajo de San Marcos habría un pasadizo que conduce hacia la Purísima. Y aquí la historia vuelve a tomar otro camino. Porque algunas personas hablan de túneles que llegarían hasta Nextlalpan, otros mencionan Tizayuca, otros Coyotepec, y otros simplemente dicen que existen túneles debajo de diferentes casas. Entonces, ¿estamos hablando de un solo túnel? ¿De varios? ¿O de una leyenda que se ha ido extendiendo y adaptando de un lugar a otro? Y existe una última posibilidad. Quizá nunca hubo un gran túnel secreto que atravesara Zumpango. Quizá la historia comenzó con pequeñas estructuras reales, una cripta, una bodega, un antiguo conducto, una construcción religiosa, alguna obra hidráulica, un acceso que fue tapiado. Y con el paso de las generaciones, todas esas historias terminaron convirtiéndose en una sola. La historia de los túneles de Zumpango. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si realmente existe algo debajo de nosotros? Lo más curioso es que el propio ayuntamiento de Zumpango ha reconocido públicamente que existe una leyenda sobre túneles secretos que conectarían distintos barrios y pueblos con el centro del municipio, y ha invitado a los habitantes a compartir lo que sepan sobre ella. Eso significa que la historia no solamente aparece en vídeos de misterios. Forma parte de la memoria oral de Zumpango. Pero hasta este momento, no tenemos la evidencia definitiva. No tenemos un mapa. No tenemos una excavación arqueológica que confirme esa red. No tenemos un documento del siglo XVIII que diga, aquí se construyó un túnel entre este lugar y aquel. Tenemos relatos. Tenemos recuerdos. Tenemos versiones que cambian dependiendo de quién las cuenta. Y tenemos una historia que parece haberse escondido junto con aquello que supuestamente se encuentra debajo de nuestros pies. Así que ahora quiero dejar una pregunta abierta. ¿Qué sabemos realmente de los túneles de Zumpango? Si eres de Zumpango, San Marcos, Santa Lucía, Nextlalpan o alguno de los pueblos de los alrededores. ¿Y alguna vez escuchaste una historia sobre estos túneles? Si algún familiar te contó algo, si conoces una versión diferente, o simplemente recuerdas algo que durante años se decía en tu barrio. Cuéntamelo. Porque quizá entre todos esos recuerdos exista una pieza que falta. Quizá alguien conozca el lugar que los demás no conocen. Quizá alguien conserve una fotografía. Quizá una historia que parecía insignificante termine explicando de dónde salió todo esto. O quizá los túneles nunca existieron. Pero si alguna vez existieron, quizá todavía estén ahí. Debajo de una iglesia. Debajo de una casa. Debajo de una calle por la que todos pasamos.
esperando a que alguien vuelva a recordar que están ahí. ¿Y tú? ¿Qué has escuchado sobre los túneles de Zumpango?